Eduardo Ramírez, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, confirmó que será hoy cuando se turne a comisiones la terna enviada por el presidente López Obrador para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La oposición se prepara para impedir su aprobación, pues acusa de querer someter al Poder Judicial y amagó con acudir a instancias internacionales. Se requiere una mayoría calificada de 2/3 partes del Senado, es decir, de algunos votos de la oposición para que se pueda pasar alguna de las 3 candidatas que envió el presidente López Obrador en esta terna, muy cercanas todas a su gobierno, a su movimiento, a la 4T. Vamos a ver si pasan o si no, si la regresa y puede enviar el presidente otra vez una terna y si no, designar ya de forma unilateral a la próxima ministra de la Corte que sustituye a Arturo Saldívar, quien ya se dejó ver sin empacho, eso sí, en los mítines de Claudia Sheinbaum, sobre todo en el de lanzamiento de su precampaña. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este miércoles la Junta de Coordinación Política del Senado enviará a la Comisión de Justicia para su análisis y votación la terna de aspirantes a ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de su renuncia anticipada. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, adelantó que mañana Berta Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Ríos González van a comparecer ante la Comisión de Justicia para buscar su aprobación. Le decía, se ve difícil porque necesitan votos de la oposición. Está planteado para esta semana que vengan a comparecer. Hablé con la presidenta de la Comisión de Justicia, la senadora Olga Sánchez, para que pueda emitir su orden del día, cumplir las 24 horas y de esa forma la Comisión de Justicia pueda sesionar y evaluar en las comparecencias a las aspirantes. Olga Sánchez Cordero, que también es una ministra en retiro, que fue secretaria de Gobernación, después regresó al Senado y defendió los fideicomisos de la Corte y del Poder Judicial. No le funcionó tanto tampoco al presidente López Obrador, una ministra en retiro morenista, porque está en el Senado vía Morena en estas funciones. Vamos a ver cómo le va como presidenta de esta Comisión de Justicia, que además va a ser la primera en revisar todo el caso de la terna que envió el presidente López Obrador. Por su parte, integrantes de la oposición advirtieron que no permitirán que la terna apegada a la 4T, al presidente, a Morena, sea aprobada. Amenazaron con ir a instancias internacionales para garantizar la autonomía e imparcialidad de la Corte. Todavía no veo yo uniformidad en la línea del bloque mayoritario. Si el bloque mayoritario no tiene uniformidad en una de las propuestas, pues ni siquiera estamos hablando de una remota posibilidad de que haya mayoría calificada. Y tampoco, como se los dije yo a ustedes hace unos días, en la parte de del bloque de contención, advierto yo esa uniformidad. Entonces, no habiendo universidad va a ser muy difícil. Si el presidente continúa con su necedad de imponer a personas subordinadas al régimen, acudiremos a las instancias nacionales e internacionales para demandar se cumpla con la Constitución. Y por cierto, Morena dejó en claro que será el Pleno del Senado y no el presidente el que designa a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El grupo parlamentario de mayoría descartó los señalamientos de la oposición sobre que no hay consensos dentro de la bancada para elegir a la suplente de Arturo Saldívar. Mientras tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el ministro Javier Lainez está habilitado para resolver la acción de inconstitucionalidad en torno a la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Estos son los detalles.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el ministro Javier Lainez no está impedido para conocer la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición en contra de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovió la solicitud de impedimento para que el ministro Lainez se excusara y evitar su participación en la resolución de la acción de inconstitucionalidad. Los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria. Yo no me considero impedido, me parece a mí que no procede el impedimento, pero insisto, además, yo no considero en absoluto afectada la objetividad. Los ministros desecharon por unanimidad que es notoriamente improcedente el recurso de impedimento presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia. Procede desechar de plano por notoriamente improcedente el impedimento hecho valer por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. El asunto de fondo es la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores del bloque de contención en contra de las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que extingue 13 fideicomisos con un monto de más de 15.800 millones de pesos. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, pues el encontronazo entre poderes de la Unión, del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial no ha terminado y no va a terminar porque es una bandera electoral de Morena y del presidente hacia las elecciones del 2024. ¿Por qué? Pues porque necesitan los votos de la ciudadanía para lograr mayorías en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados y así poder cambiar la Constitución, poder hacer una reforma constitucional, estructural al Poder Judicial en la que, entre otras cosas, se promueva que los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación sean elegidos por voto popular y que no se elijan como hoy, que ciertamente hoy el presidente es el que envía las ternas, como en este caso para sustituir a Saldívar, para que pues, se vote después en el Senado de la República por una mayoría calificada y que se elija al ministro o ministra que va a ocupar un puesto. Más o menos así sucede también, pero con una estructura en el Poder Judicial para definir a los jueces que van subiendo, que van creciendo en su rango y se convierten después en jueces o en magistrados del Poder Judicial. En fin, todo eso lo quieren cambiar, para eso requieren votos, requieren que tengan mayorías, lo cual hoy se ve muy difícil también que logren esa mayoría calificada. Morena y los partidos aliados, todavía falta mucho tiempo para las elecciones, pero es lo que quiere el gobierno federal con todo este tema de los ministros, y si la oposición se opone, valga la redundancia, a que pase la terna que mandó el presidente López Obrador, pues lo que va a hacer es que le dará también mucho juego a las mañaneras la oposición en el Senado de la República, porque el presidente entonces podrá enviar a otra terna en la cual no están impedidas necesariamente las mismas candidatas que ya envió, muy cercanas, eso sí, al gobierno, y si no puede decidir de forma unilateral el gobierno, eso es lo que marca la ley, la Constitución, el presidente López Obrador va a terminar decidiendo quién sustituye a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y será una de estas tres, lo más probable es que sea Berta Alcalde Luján, la hermana del actual secretario de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien ya se intentó poner en el INE, la mandaron para ser consejera del INE o presidenta del INE, finalmente se quedó Guadalupe Tadei, pero ahora la están impulsando para que sea la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, incondicional, eso sí, como lo son hoy Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, también propuestas por el gobierno del presidente López Obrador. Las que no le salieron así fueron el caso de Margarita Ríos Farjat, que también fue titular de del Servicio de Administración Tributaria al inicio de la gestión del presidente López Obrador, y de Juan Luis González Alcántara, que tampoco pues, se ha alineado, vamos a decirlo así, a lo que le ha pedido el gobierno federal en términos de votaciones de sus proyectos o de temas que tienen que ver con la 4T. Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, a pesar de que fueron propuestos por el actual presidente, el Ejecutivo, pues no se han ceñido
como debería de ser, ¿no? Un ministro o ministra llega al Poder Judicial a ser independiente, autónomo y a tomar decisiones con base en la ley y la Constitución. No tiene por qué ceñirse un gobierno. No ha sido así el caso de Yasmín Esquivel, de Loreto Ortiz, y necesita a otra incondicional, que mire, Arturo Saldívar ya venía siendo incondicional también de la 4T, es decir, ahora van a sustituirla por una ministra todavía más incondicional, pero aún así no le alcanza a la Corte para echar atrás impugnaciones o acciones de inconstitucionalidad, porque necesita por lo menos 4 votos. Hoy tiene 2 seguros, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, tendrá uno más ahora que pase la propuesta del presidente, pero les falta uno. Lo cierto es que en diciembre del próximo año también sale otro ministro, Luis María Aguilar, y tendrá el nuevo presidente o presidenta la posibilidad de nombrar a algún nuevo ministro, y entonces si es uno muy de la 4T, y si la 4T trasciende para el próximo sexenio, pues entonces sí podrán frenar acciones de inconstitucionalidad, porque ya tendrían 4 ministros o ministras, en este caso, incondicionales. Ya veremos qué sucede, pero el enfrentamiento entre poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, se mantendrá, y se mantendrá por lo menos hasta junio del próximo año, que haya elecciones en todo el país.